Bloque 2, Módulo 1. Gestionar la progresión de los aprendizajes. La escuela, en principio, está totalmente organizada para favorecer la progresión de los aprendizajes de los alumnos hacia objetivos previstos al final de cada ciclo de estudios. Los programas están concebidos en esta perspectiva, así como los métodos y los medios de enseñanza propuestos o impuestos a los profesores. Por consiguiente, se podría decir que al encargarse el sistema, la progresión, no existe ninguna competencia en particular de los profesores, ya que la parte de las decisiones de progresión de las que se encarga la institución disminuyen en beneficio de las decisiones confiadas a los profesores. Por lo tanto, la competencia correspondiente adquiere una importancia sin precedentes y sobrepasa de largo la planificación didáctica del día a día. Esta competencia moviliza por sí misma varias más específicas, como por ejemplo, concebir y controlar las situaciones problema ajustadas al nivel y a las posibilidades de los alumnos. Pero entonces, ¿cómo gestionar la progresión de los aprendizajes practicando una pedagogía de situaciones de problema? La respuesta, en principio, es sencilla, optimizando la organización del tiempo que queda, proponiendo situaciones problema que favorezcan los aprendizajes previstos, es decir, cogen a los alumnos ahí donde se encuentran y los llevan un poco más lejos. En el lenguaje de hoy en día, se diría que se trata de requerir a los alumnos en una zona de desarrollo próximo, de proponer situaciones desafiadoras que empujen a cada uno a progresar, que estén a su alcance, por lo tanto, situaciones movilizadoras. Este principio no resulta fácil de aplicar por dos razones distintas. La primera es que resulta difícil calibrar una situación problema con un ejercicio clásico. En efecto, no existe un procedimiento preestablecido, pero se puede imaginar un abanico de actitudes y de estrategias. La segunda dificultad, evidentemente, es que una situación problema en clase se dirige a un grupo. Se puede intentar limitar la heterogeneidad, pero no es ni fácil ni a la fuerza deseable. El funcionamiento en varios grupos heterogéneos, es decir, verdad, tampoco resulta más sencillo. El problema se desplaza. La misma tarea no representa el mismo desafío para todos. Cada uno representa un papel distinto en el progreso colectivo, que por consiguiente no suscita los mismos aprendizajes en todos. Es a la vez un triunfo y un riesgo. Es un triunfo porque esto permite diversificar los modos de participación. Es un riesgo porque la división de tareas favorece en general a los alumnos que ya tienen el máximo de medios. Por consiguiente, la competencia del profesor es doble. Se incluye en la concepción, por lo tanto, en la anticipación, el ajuste de las situaciones problema al nivel y a las posibilidades de los alumnos. También se manifiesta sobre lo importante en tiempo real para crear o guiar una improvisación didáctica y acciones de regularización. La forma de liderazgo y las competencias necesarias no tienen relación con las que existe la conducción de una lección planificada, incluso interactiva. Otra de las competencias movilizadoras es el adquirir una visión longitudinal de los objetivos de la enseñanza. En los programas modernos, especialmente cuando están orientados hacia competencias, cada profesor trabaja en la realización de los mismos objetivos. Retoma en cierto modo el trabajo ahí donde sus compañeros que intervinieron en el inicio han abandonado.
un poco como el médico que persigue un tratamiento empezado por otro practicante. En este caso, un profesional no vuelve a empezar de cero. Se informa de los conocimientos, las estrategias y los obstáculos y avanza en la misma dirección si ésta le parece prometedora. Cambia de estrategia en el caso contrario, aspirando a los mismos objetivos finales. Este modo de hacer existe o exige competencias de evaluación y de enseñanza que van más allá del control de un programa anual. Concretamente, esto significa, por ejemplo, que cada profesor debería ser capaz de enseñar a leer a sus alumnos, sea cual sea su edad, el tiempo necesario para que lo logren, el nivel de control considerado necesario al final de un ciclo o de unos estudios. Debería, entonces, ser capaz de hacer un diagnóstico muy preciso de las competencias de los aprendices del lector, sea cual sea su edad, incluso y sobre todo fuera de las horas dedicadas a la enseñanza, puesto que los problemas de lectura también son relevantes en ciencias y en historia, antes, ante tipos de textos distintos y deberían ser tratados con una mínima bajo el ángulo que concierne a la disciplina, el texto histórico, el texto científico como géneros específicos, pero sí es necesario de una forma más global. Esta visión longitudinal exige también un buen conocimiento de las fases de desarrollo intelectual del niño y del adolescente, para poder articular aprendizajes y desarrollo, y juzgar si las dificultades de aprendizaje remitan a una mala apreciación de la fase de desarrollo y la zona proximal, o si existen otras causas. Requiere, en definitiva, un control amplio de los conocimientos y las competencias para enseñar. Por consiguiente, la capacidad de elaborar y dirigir progresiones en varios años no es absoluto una experiencia sólida y estable. Incluso se puede avanzar la hipótesis de que esta competencia única se desarrollará de verdad si las escuelas funcionan en ciclos plurianuales y si los profesores se sienten a nivel institucional responsables del conjunto de los estudios de la enseñanza básica. Aquí valoramos la importancia de articular las competencias emergentes en las evoluciones estructurales del sistema educativo, si se insiste en funcionar por años de programar y se confirman las prácticas individualistas. No vemos cómo los profesores que habrían aprendido a organizar ciclos y a trabajar en equipo podrían conservar competencias no empleadas. Otra variable movilizadora es el establecer vínculos entre las teorías subyacentes y las actividades de aprendizaje. Esto es, elegir y modular las actividades de aprendizaje como una competencia profesional esencial que no solo supone un buen conocimiento de los mecanismos generales de desarrollo y de aprendizaje, sino un control de las didácticas de las disciplinas. Cuando un profesor hace dictados sin poder decir qué virtud otorga a esta actividad y se limita a evocar la tradición pedagógica o el sentido común, podemos pensar que no domina ninguna teoría de aprendizaje de la ortografía. Esta le permitiría situar el dictado entre el conjunto de actividades posibles y de elegirla con acierto, por su valor táctico y estratégico en la progresión de los aprendizajes y no por la falta de algo mejor, o como costumbre. Se puede decir lo mismo de toda actividad propuesta a los alumnos, sea tradicional o nueva. Sin embargo, es importante que cada profesor
sea capaz de pensar constantemente por sí mismo en función de los alumnos del momento, la relación entre lo que les hace hacer y la progresión de los aprendizajes. Esto no resulta evidente. La mayoría de organizaciones humanas funcionan según rutinas ampliamente desconectadas de sus razones de ser, y no solamente hace falta competencia, sino energía y a veces valor, para preguntarse constantemente por qué hacemos lo que hacemos. Otra de las variables es observar y evaluar a los alumnos en situaciones de aprendizaje según un enfoque formativo. La evaluación formativa se sitúa en una perspectiva pragmática y no tiene ningún motivo para ser estandarizada ni notificada a los padres o a la administración. Se incluye en la relación cotidiana entre el profesor y sus alumnos. Su objetivo es ayudar a cada uno a aprender, no dar explicaciones a terceros. El profesor tiene interés en adecuar la amplitud del trabajo de observación e interpretación a la situación singular del alumno, en una lógica de resolución de problemas, invirtiendo poco cuando todo va bien o cuando las dificultades son visibles a simple vista, implicándose en un diagnóstico y un seguimiento más intensivos cuando las dificultades se resisten a un primer análisis. El profesor tiene igualmente el derecho de confiar en su intuición. Para no sentirse desbordado, es importante que apueste por tecnologías y dispositivos interactivos portadores de regularización, que formen a sus alumnos en la evaluación mutua, que desarrolle una evaluación formadora de la cual se encargue el sujeto aprendiz. La autoevaluación no consiste, pues, en rellenar uno mismo su libreta, sino en dar prueba de dar una forma de lucidez con respecto a la manera en la que se aprende. Por otro lado, que favorezca la metacognición como fuente de autorregulación de los procesos de aprendizaje, que logre seleccionar muy deprisa un gran número de observaciones fugaces para identificar una forma que guiará su acción y sus prioridades de intervención reguladora. Estas prácticas exigen una formación en la evaluación formativa y un conocimiento de varios paradigmas de la evaluación. Sin embargo, lo importante es integrar la evaluación continua y didáctica, aprender a evaluar para enseñar mejor. En resumen, no separar más evaluación y enseñanza, considerar cada situación de aprendizaje como fuente de información o de hipótesis valiosas para delimitar mejor los conocimientos y los funcionamientos de los alumnos. Finalmente, otra de las variables es establecer controles periódicos de competencias y tomar decisiones en progresión. Los estudios escolares en ciertos momentos obligan a tomar decisiones de selección o de orientación. Es el caso del fin de año escolar, en unos estudios estructurados en etapas anuales o al final de cada ciclo. Participar en semejantes decisiones, negociarlas con el alumno, sus padres y otros profesionales, encontrar el compromiso óptimo entre los proyectos y las exigencias de la institución escolar, y aquí lo que forma parte de las competencias básicas de un profesor. Cada decisión implica la progresión hacia las competencias previstas y constituye una forma de microorientación, a veces acertada, otras inconveniente. Por otra parte,
el desafío de los ciclos de aprendizaje pasa de una gestión de flujos a presión a una gestión de flujos tensos, con una utilización óptima del tiempo restante. Cada día prácticamente se podría tomar una decisión a propósito de cada alumno, en respuesta a la pregunta, ¿en qué grupo, gracias a qué actividades y con qué ocupaciones tendría más posibilidades de progresar? Estas decisiones se toman sobre la base a la vez de un control de los conocimientos, un pronóstico y una estrategia de formación que tiene en cuenta recursos y dispositivos disponibles. Nos encontramos, pues, en el corazón del oficio de un profesor. Para mayor información, puede leer la lectura completa de Perrenot-Philippe 2004, capítulo 2, Gestionar la progresión de los aprendizajes, que se encuentra en sus anexos en plataforma. Por su atención, muchas gracias.